Hola, muy buen día. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur en México y dándole la bienvenida una vez más a este encuentro con el Señor. Un encuentro en el que anhelamos y oramos que Dios hable hoy, que hable a nuestra vida, que hable a su vida, que hable a mi vida. Y en este día en especial yo me siento muy contento de poder compartir con ustedes la bendición de ser mensajeros de la palabra del Señor. Quiero invitarle para que este mensaje, si le edifica, usted lo comparta con otras personas. Tome el link del mensaje y colóquelo en sus redes sociales. Permita que pueda llegar a muchas más personas. Si a usted le gusta el mensaje, también póngale me gusta y señale la campanita para que se le notifique cada vez que subamos un nuevo mensaje. A mí me parece que mensajes de la palabra de Dios deben llegar a más personas en todo el mundo. Ayúdeme compartiendo este mensaje y si no lo ha hecho todavía, suscríbase a mi canal. Suscríbase y sea un colaborador en este hermoso ministerio. Hoy particularmente quiero compartir con usted un mensaje de esperanza. Sí, un mensaje de esperanza. Yo creo que lo que vemos en el mundo, lo que vemos en la sociedad y lo que vemos en nuestra propia vida nos exige un cambio. Un cambio grande, un cambio radical, ¿no es cierto? Yo creo que muchos de nosotros quisiéramos tener un cambio radical en nuestras vidas. Yo creo que muchos de nosotros conocemos a muchas personas que necesitan un cambio radical en sus vidas. Y cuando vemos en las noticias lo que está sucediendo, cuando vemos a nuestros políticos, a nuestros gobernantes, a nuestros líderes espirituales, definitivamente debemos estar de acuerdo en algo. Necesitamos un cambio radical. Y bueno, tal vez muchos de nosotros lo hemos intentado. Hemos tratado de cambiar. Mucha gente asiste a esos grupos anónimos donde se solicita ayuda. Muchos asisten a esos centros de rehabilitación. Muchos otros que tienen la posibilidad están yendo con el psicólogo, incluso con el psiquiatra, porque quieren un cambio. Quieren cambiar o quieren que se cambie a alguien. Bueno, cuando hablamos de cambio radical, necesitamos acudir solamente a una persona. Sí, a nuestro Señor, a Dios Jesucristo, porque Él es el único que realmente puede transformar nuestras vidas de una manera radical. Si queremos un cambio radical, tenemos que ir a Jesucristo. Porque yo no sé si usted lo sepa y no sé si usted lo crea, pero el Señor Jesucristo es Dios Todopoderoso. No hay imposibles para Él. Tal vez usted ha pensado que es imposible cambiar. Ya lo ha intentado y se ha rendido. Tal vez cuando conoce a una persona o tiene un ser amado que necesita cambiar, usted dice a esta persona, nada lo puede cambiar. Estamos hablando del Todopoderoso, de Jesucristo. Y mire, permítame por favor mostrarle en la Escritura un relato que va a confirmarle lo que le estoy diciendo. De tal manera que si realmente usted quiere un cambio radical, necesita entonces a este Jesucristo. El pasaje se encuentra en la Biblia, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, y permítame leerle por favor versículos del 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron.
y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Quiero que vea, por favor, este ejemplo claro y muy real. Porque solo Cristo cambia. Solo Jesucristo puede darle al ser humano un cambio radical. Y note por favor el ejemplo de este hombre, un hombre endemoniado. Y no con un demonio, una legión de demonios. Estaba poseído, y nos dice la Escritura que tenía un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros, estaba en soledad, se había alejado de sus seres amados, se había alejado de su familia, prácticamente estaba abandonado. Había mucha furia dentro de él, tanto que dice el pasaje que agarraba piedras y se hería solo. En el Evangelio de Lucas se nos menciona incluso que siempre estaba desvestido, se arrancaba las ropas. Y mire la fuerza que tenían estos demonios en este hombre, que cuando le ponían grilletes los rompía, dice los desmenuzaba. Y gritaba día y noche, corriendo entre los montes, corriendo entre los sepulcros en el panteón, hiriéndose con piedras. Ve a este hombre, la condición de este ser humano. Seguramente la familia de este hombre había hecho intentos por contenerlo, por cambiarlo, por hacerlo diferente. Yo no sé si lo habían llevado con brujos, con médicos, con psicólogos, con los sacerdotes, no sé qué tanto habían hecho. Pero seguramente se habían rendido. Como puede pasarnos a muchos de nosotros, con nuestra propia vida o con la vida de un ser querido, donde nos rendimos y pensamos, a este nada lo puede cambiar. Pero si usted notó en el relato, lo que sucede después de este encuentro con Jesús, este mismo hombre después se encuentra en este mismo lugar, dice, vestido, sentado a los pies de Jesús, escuchando con humildad, en su juicio cabal. Luego lo vemos volviendo a su familia, corriendo por la ciudad, deseando seguir a Jesús y testificando las cosas maravillosas que Dios había hecho en su vida. Dígame, si este no es un cambio radical. Claro que este es un cambio radical. Y solo hay una persona que puede hacer esto en cualquier ser humano. Esa persona es nuestro Señor Jesucristo. El Dios Todopoderoso, para el que no hay imposibles. Así que si usted quiere en su vida o en la de alguien muy cercano un cambio radical, yo quiero pedirle que me acompañe y permítame reflexionar con usted cómo puede suceder el cambio radical en nuestras vidas. Oremos a Dios. Padre bendito, permítenos llegar a tu palabra y que tu Espíritu Santo sea quien tome la palabra y nos revele tu poder, tu misericordia y tu propósito para nuestra vida. Si nos hemos rendido con nosotros mismos o nos hemos rendido con alguien más, hoy permítenos conocer al único que puede darnos un cambio radical, para que acercándonos a ti, veamos el milagro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero pedirle que usted, piense en usted, si usted es la persona que quiere este cambio radical, o piense en aquellas personas que usted sabe que necesitan cambiar radicalmente, porque este mensaje usted puede aplicarlo a su propia vida, pero al mismo tiempo puede llevarlo a aquellos que necesitan este cambio radical. ¿Cómo sucedió este cambio radical en este hombre? Vamos reflexionando. Lo primero que este hombre hizo y que cualquier ser humano tiene que hacer para experimentar este mismo cambio radical que solo Jesús puede darle es
tener una búsqueda honesta y profunda. Una búsqueda honesta y profunda. Aquí dice al principio del capítulo 5 que cuando Jesús salió de la barca, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Vino a su encuentro. Dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Y luego nos describe todo lo que hacía este hombre. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzaba los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Dice el verso 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Yo no sé si usted ha leído los evangelios y se nos describe muchas veces que el Señor Jesucristo echó fuera demonios. Pero normalmente lo que encontramos es que alguien llevaba a la persona endemoniada ante Jesús para pedirle que le echara fuera el demonio. Pero aquí vemos un caso totalmente diferente. Es el mismo hombre, el mismo endemoniado, el que fue al encuentro de Jesús. Es lo que dice el pasaje. En cuanto Jesús salió de la barca, este hombre fue a su encuentro. Y luego se postra ante Él y se arrodilla ante el Señor. Mire, sí estaba endemoniado, pero yo quiero que usted piense. Tal vez usted y yo de pronto nos sentimos endemoniados, literalmente o metafóricamente. Pero siempre nuestro yo sigue ahí dentro de nosotros. Y ese yo anhela un cambio. Ese yo, creado a la imagen de Dios, anhela un cambio. Ninguno de nosotros está contento con ser un adúltero, con ser un borracho, con ser un adicto. Ninguno de nosotros, por más que queramos apacentar algo, nos sentimos bien si estamos viviendo en esclavitud pecaminosa. Ninguno de nosotros. Siempre hay algo dentro de nosotros. A veces le llamamos conciencia, a veces le llamamos el alma, pero hay algo que está exigiendo que ya no hagamos más eso, que ya no vivamos practicando eso, que nos alejemos de esas situaciones. Ese es nuestro yo, que busca ayuda. Y es lo que estaba pasando con este endemoniado. Sí, tenía una legión de demonios, pero él seguía ahí adentro. Y muy en lo profundo estaba pidiendo ayuda. Y claro que él sabía, también los demonios, quién es el hombre que en ese momento empezó a pasar por ahí. Así que este hombre lo que hizo fue mostrar una búsqueda honesta y profunda por un cambio radical. Yo no sé si usted, en su necesidad de cambiar, o en su necesidad de que Dios transforme la vida de alguien que usted ama, ha realmente buscado de manera honesta y profunda al único que puede darle ese cambio radical, a Jesucristo. Porque Él es el único que puede hacerlo. Escuche, una vez leí esta frase y me parece que es totalmente cierta. Cuando estamos bajo la influencia de nuestra adicción o hábito destructivo, su control sobre nosotros parece tener una fuerza sobrenatural. Pero el yo, con el soplo del Creador, gime por libertad. Eso es lo que estaba pasando con este hombre. Y seguramente si usted me está escuchando interesado o interesada, usted está viviendo esta situación. Se siente tal vez esclavo de algo o de alguien. Se siente imposibilitado o imposibilitada para cambiar, para dejar ese hábito destructivo, para dejar aquella adicción. Ya lo ha intentado y no puede, pero en su interior, el yo creado con el soplo de Dios, a la imagen de Dios, clama por ayuda, exige libertad. Y entonces lo que tenemos que hacer es lo que finalmente hizo este hombre endemoniado. Ir al encuentro de Jesucristo. Ir al encuentro de Jesús. Jesús estaba pasando por ahí, y yo pondría comillas al casualmente. Y miren, en este momento Jesús está pasando cerca de usted. Mientras usted me está escuchando, Jesús se ha acercado lo más cerca de usted que tal vez ha estado hasta este momento. Y está pasando justamente por su vida, diciéndole y dándole la oportunidad de un cambio, pero Él no viene a ofrecérselo.
Lo que usted necesita es mostrarle una búsqueda honesta y profunda, que haga caso a su yo que pide ayuda y finalmente se postre a los pies de Jesús y ponga toda su esperanza en Él, y que con un pequeño grano de mostaza, como de fe, como un grano de mostaza, usted crea que el único que puede cambiarle es Jesús, sin importar cuántas veces lo ha intentado, sin importar cuántos demonios le están atormentando. Si alguien puede darle un cambio, es Jesús, y que creyéndolo, venga a un encuentro con Él y se postre ante Él y se arrodille ante Él. Mire en su interior. Miren el interior de la persona que usted ve que necesita un cambio. Ahí está alguien que necesita ayuda. Hay alguien que necesita a Jesús. Pero para que haya un cambio radical, debemos ser honestos y escuchar nuestro grito interior pidiendo libertad y pidiendo ayuda. Este hombre endemoniado vio a Jesús de lejos, corrió hacia Él, se arrodilló ante Él y clamó a gran voz. No se engañe. Si su yo interior está pidiendo ayuda, si su ser amado en sus momentos lúcidos ha pedido ayuda, es tiempo de buscar a Dios con una búsqueda honesta y profunda. Necesitamos ignorar nuestro orgullo, nuestra necedad, ignorar nuestro temor del qué dirán y venir al único que puede darnos un cambio radical. Es Jesús. Usted ya está en esta búsqueda honesta y profunda. Ahora, hay algo que también podemos reflexionar en el pasaje y que debe ayudarnos a entender que Jesús es nuestra única esperanza de cambio, de un cambio radical. Y es el propósito de Dios para usted. El propósito de Dios. Y bueno, aquí quiero leerle nuevamente los versículos 6 y 7. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Escuche por favor el clamor de este hombre. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Bueno, esta es la pregunta que yo creo que podemos hacernos usted y yo, y que podemos hacerle al Señor Jesús en este encuentro con Él. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No a manera de buscar pleito, sino a manera de saber que si nos hemos acercado a Él por un cambio, es porque hay algo que Él tiene para nosotros, algo que Él tiene y que nosotros necesitamos. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Qué trae Jesús con usted? ¿Qué tiene para usted? Bueno, yo tengo que decírselo. Él le ama. Él le ama así como es, así como está. Pero quiere cambiarlo. Quiere darle una vida nueva. Quiere transformarlo. Quiere darle libertad. Él le ama. Él dio su vida para que usted no viva como está viviendo. Eso es lo que Él tiene con usted y tiene un propósito especial para su vida. Un propósito que usted solamente puede encontrar a través de la libertad en el Señor Jesucristo. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 10, nos dice el Señor que en otro tiempo nosotros no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Y eso es lo que tiene Jesús con usted, Jesús el Hijo del Altísimo. Quiere darle su misericordia. Quiere que sea usted parte de su pueblo. Sí, tal vez en este momento usted está fuera de la misericordia del Señor y usted no es pueblo de Dios, pero Dios quiere que usted venga a ser un hijo suyo, una hija suya. Allá en Hechos capítulo 26, versículo 18, dice el Señor al apóstol Pablo que él tenía que predicar para sacar a los seres humanos de la potestad de las tinieblas a la luz, para sacarlos de la potestad del diablo a Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer, eso es lo que Jesús tiene con usted. Quiere trasladarlo de las tinieblas a la luz. Quiere sacarlo de la potestad del diablo para ponerlo bajo el poder y la misericordia de Dios.
Eso es lo que Jesús tiene con usted. Y es lo que tenía con ese endemoniado también. Él quería cambiarlo totalmente. Él quería darle un cambio radical. También en Juan capítulo 8, versículo 36, se nos dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Eso es lo que Jesús tiene con usted. Quiere darle libertad sobre la esclavitud del pecado, quiere liberarle de esa adicción, quiere liberarle de esas emociones negativas, quiere liberarle de esa conducta autodestructiva y esa conducta con la que usted está dañando a otras personas. Él quiere darle verdadera libertad, porque solo en el Hijo de Dios podemos ser verdaderamente libres. Así que si usted se hace la misma pregunta que este endemoniado, tiene que conocer el propósito de Dios. Si usted clama y le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Él le dirá, quiero darte un cambio radical, un cambio redentor, un cambio total y absoluto, una nueva vida. En 2 Corintios 5:17 nos afirma, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, absolutamente todas, son hechas nuevas. Dios tiene un propósito para usted. Este es el propósito que tiene Jesús para usted. Esto es lo que tiene Jesús, el Hijo del Altísimo, con usted. Quiere transformarlo. Quiere darle vida nueva. Quiere darle propósito. Yo no sé si usted realmente está interesado o está interesada en este cambio radical. Pero esto es lo que tiene Jesús para usted. Este propósito maravilloso. Si usted quiere, si su yo interno está pidiendo ayuda, está pidiendo a gritos un cambio que ya ha intentado hacer y no ha logrado, su única respuesta, su única esperanza es correr a Jesús, postrarse ante Él y clamar por su misericordia. ¿Cuáles son sus demonios? ¿Qué tanto esa legión de cosas negativas está aprisionando su vida y le está quitando todas las fuerzas, todas las ganas, toda la alegría, toda la paz? ¿Usted cree que es imposible un cambio? ¿Usted cree que no es posible, que nadie puede lograr un cambio radical en usted o en ese ser que tanto ama? Necesita conocer a aquel que tiene propósito para su vida. A Jesús, el Hijo de Dios. Mire, por favor, seguimos aquí en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, versículos 9 y 10. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Los demonios le rogaban a Jesús que no los dejase, que no los enviara fuera de esa región. Luego en los versículos 12 y 13 dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ello. Y luego Jesús les dio permiso. Mire de quién estamos hablando. De aquel que tiene autoridad y poder sobre los demonios. De aquel al que tiene que pedirle permiso. Sí, del todopoderoso Dios que es Jesucristo. No estoy hablando de un excelente psicólogo, de un hipnotista, no estoy hablando de un psiquiatra ni de un gran consejero espiritual. Estoy hablando del Hijo de Dios, el único que tiene todo el poder y toda la autoridad sobre toda la creación, incluyendo los demonios. Hablo de Jesús. Y Él tiene propósito para su vida. Dios tiene un propósito para usted. Los demonios obedecen al Señor. Los demonios le piden permiso. El viento y el mar obedecen la voz de nuestro Señor. No hay imposibles para Él. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted quiere un cambio radical, el único que puede dárselo es Jesús. Y ese cambio radical es el propósito que Dios tiene para usted ahora. Si nuestro Señor tiene poder sobre dominios y autoridades espirituales, sobre fuerzas de la naturaleza, pregúntese, ¿no me puede cambiar a mí?
¿No lo puede cambiar a usted? ¿No la puede cambiar a usted? ¿No puede cambiar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus padres? ¿No puede cambiar a nuestros políticos? Claro que puede. Y lo más hermoso es que quiere hacerlo. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Esto es lo que tiene el Señor para usted. Propósito. Propósito, comenzando con un cambio radical en su vida. Si usted corre a Él, se postra ante Él y clama por su misericordia. Y entonces, si seguimos con la reflexión, nos damos cuenta que finalmente llega una nueva creación. Una nueva creación. Es lo que mencioné que dice el Señor en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Capta? Estamos hablando del cambio radical. Regresando a Marcos capítulo 5, versículos 13 al 15. Y luego Jesús les dio permiso a los demonios. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Cambio radical, nueva creación, cambio radical. Es lo que hizo Jesús en este hombre endemoniado. Ya mencioné el cambio. Él de pronto ya estaba vestido en su juicio cabal, sentado humildemente a los pies de Jesús, deseando seguirlo. Y luego lo vemos volviendo a su familia, predicando por todo el pueblo las grandes cosas que Dios había hecho con él y cómo había tenido misericordia de su alma. Este es un cambio radical. Ese cambio radical, Jesús no lo ha hecho solamente una vez, no solo lo hizo en ese hombre, lo ha hecho en millones de personas a lo largo de la historia. Yo soy uno de ellos. Seguramente muchos de los que me están escuchando son uno o una de ellos, pero hay tantas personas más que realmente necesitan este cambio radical. Necesitan convertirse en una nueva creación y esto solamente se puede dar en Cristo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este endemoniado se convirtió en el ex endemoniado. En un momento, en un instante. No tuvo que entrar a un proceso de rehabilitación. No tuvo que estar yendo a terapias o a consultas. No tuvo que llevar un seguimiento continuo para lograr cambios, ni tuvo que tomar algunos medicamentos. Lo único que tuvo que hacer fue ejercer fe y venir al único que podía darle un cambio radical, a Jesús. Y vino haciendo una búsqueda honesta y profunda. Y estuvo dispuesto a escuchar y aceptar el propósito que Dios tenía para su vida. Y creyendo en Jesucristo, fue hecho una nueva creación. Esto es lo que Él quiere hacer con usted. Esto es lo que Él quiere hacer con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus padres. Es lo que quiere hacer con cada persona en el mundo. Y tiene el poder para hacerlo. Él puede hacer de cada uno de nosotros una nueva creación. Y darnos ese cambio radical que necesitamos. Y mire qué cambio tan radical hizo el Señor en este hombre. Tanto que dice el versículo 14, que los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Los que vieron ese cambio radical en este hombre, de ser endemoniado, loco, golpeándose, a estar vestido, sentado en su juicio cabal y hablando con Jesús, provocó que estos hombres se sorprendieran y fueron a buscar a los demás a decirles lo que Jesús había hecho. En el versículo 15 dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. El cambio fue tan radical que se asustó la gente. Tuvieron miedo, pero no solamente eso. Dice en el versículo 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Esto es lo que siempre me ha sorprendido. ¿Cómo es que ven un cambio tan radical en este hombre?
que Jesús había logrado. Que en lugar de decirle, quédate con nosotros porque también necesitamos un cambio. O ven, quiero llevarte con alguien que también tiene unos demonios. Ven, quiero llevarte con alguien que necesita este cambio radical. En lugar de pedirle eso, le dijeron, vete de nuestros contornos. Y ese es el error que comete mucha gente. Nos sorprendemos tanto del cambio radical que solo Jesús puede hacer en una persona, que en lugar de buscarlo para que nos ayude, lo queremos lejos de nosotros. Que no le pase a usted, que no le asuste el cambio radical que Dios quiere y puede hacer en su vida o en la vida de aquellos que le rodean, de tal forma que usted no lo quiera cerca de usted. Al contrario, por eso todo comienza con una búsqueda honesta y profunda. En verdad queremos cambiar. En verdad queremos libertad. En verdad queremos propósito para nuestras vidas. En verdad queremos liberarnos de esta esclavitud del pecado en el que seguimos atrapados. Entonces Jesús es la respuesta. Pero si nos da miedo el cambio, si no queremos ser nueva creación, lo más probable es que usted diga, yo no quiero nada con ese Jesús. Por favor, vete de mis alrededores. Pero entonces nos quedaríamos esclavos. Porque lo que Jesús hace en la vida del ser humano no son cambiecitos, no son cambios poco a poco. Lo que Jesús hace es cambio radical, total, absoluto. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Este es el cambio radical que Jesús ofrece. Ahora viene nuestro desafío. ¿Cuál es el desafío que nos presenta el Señor en este día? Tal vez hay cosas que parecen que no podemos cambiar. Tal vez hay personas que parecen que nunca van a cambiar. Tal vez yo me he rendido a mis intentos de cambiar. Pero hoy quiero recordarle que si usted quiere un cambio radical, Jesús es la respuesta. Jesús es su esperanza. Es cierto, tal vez parece que hemos perdido el control. Tal vez renunciamos a vivir y nos entregamos a conductas autodestructivas. Tal vez llevamos años luchando contra esa adicción y no hemos logrado superarla. Pero ahora hay alguien que está pasando cerca de nosotros y que tiene todo el poder. Y usted puede hacer lo mismo que este hombre. Convertirse en un seguidor de Jesús y volver a su casa, a los suyos, y contarles cuán grandes cosas ha hecho el Señor con usted y cómo ha tenido misericordia. Porque de eso se trata el cambio, de misericordia. No nos lo merecemos, pero Él quiere dárnoslo porque nos ama. El desafío: busque a Jesús por un cambio. Busque a Jesús por un cambio radical. Si usted recuerda el final, a partir del versículo 18, dice, al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Es lo que hacemos muchos de nosotros cuando el Señor nos ha cambiado radicalmente. Compartirlo con los nuestros. Por eso le comparto este mensaje en este día. Si hace falta un cambio radical en su vida o en la de alguien que usted conoce, Jesús es la respuesta. Haga una búsqueda honesta y profunda. Acepte el propósito de Dios y venga a Él clamando para que le haga una nueva creación. Padre Celestial, nos acercamos a tu poderosa presencia, porque necesitamos un cambio. Y no un simple cambio, no un pequeño cambio. Queremos un cambio radical en nuestras vidas. Queremos un cambio radical para nuestro cónyuge, para nuestros hijos o para nuestros padres.
Queremos un cambio radical para cada persona en este mundo y ahora entendemos que tú eres la respuesta, que tú eres el único, que tú eres la esperanza. Jesús, obra en mi vida, obra en los míos, obra en cada persona en este mundo y guíanos a vivir este cambio milagroso y radical. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted realmente quiere este cambio radical, no lo deje en una sola oración. Busque a Jesús y compruebe el gran poder transformador que hay en Él. Soy el pastor Alejandro Varela, emocionado de pensar que Él ha cambiado mi vida y la sigue cambiando y de manera radical, y que quiere hacer lo mismo con usted, pero también con muchas otras más personas. Comparta este mensaje y si Él nos concede vida y salud, yo quiero invitarle para que la próxima semana tengamos un nuevo encuentro con el Señor en el que Él nos hable. El Señor le bendiga y que tenga una excelente semana.